¿Qué tal, queridas hermanas? Qué gusto poderles saludar en este receso vacacional, el cual es un tiempo oportuno para elevar nuestra vista y así poder contemplar el carácter majestuoso de nuestro Dios. Y bueno, sean bienvenidos a este espacio donde estaremos meditando en el conocimiento del único Dios, para que al verlo, al presentarnos frente a sus atributos, nuestros corazones puedan llenarse de asombro y adoración ante la grandeza de nuestro Dios. Y hoy, amigas, quisiera continuar con el tema número 2 de nuestra serie titulada Mujeres frente a los atributos de Dios. Los atributos de Dios, hermanas, son los rasgos del carácter de Dios, son sus características, los diferentes aspectos de su esencia. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su naturaleza, es decir, de los rasgos de su carácter tal como se nos revela aquí, hermanas, en las Escrituras. ¿Y qué te parece si para iniciar tomamos un tiempo para orar y pedir la ayuda de nuestro Dios y que por medio de su Santo Espíritu nos traiga luz para poder entender lo que las Escrituras dicen de sí mismo? Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Nos acercamos reconociendo tu grandeza. Reconocemos que somos finitas y limitadas, pero tú no, Señor. Tú eres infinito, grande, ilimitado. Agradecemos que por el sacrificio de nuestro Salvador Jesús podemos acercarnos a ti, Señor. Señor, deseamos conocerte tal y como quieres ser conocido, para que podamos caer en rendición ante lo que eres, ante tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las Escrituras nos dan a conocer el carácter infinito de Dios, la naturaleza infinita de Dios o el atributo de la infinitud de Dios. Y el atributo de la infinitud de Dios significa que Dios es y no está limitado por el tiempo o por el espacio. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Infinitud significa sin límites. El Salmo 147, versículo 5, lo afirma diciendo: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando nosotros leemos que su entendimiento es infinito, en la traducción original nos está diciendo que su entendimiento no se puede contar. Infinito viene de un vocablo hebreo que se traduce o se escribe como mispar, cuyo significado es inmensurable, completo, perfecto, innumerable, pleno. Hermanas, esta definición nos está diciendo que Dios no tiene ningún tipo de crecimiento para mejorar en su carácter o desarrollarse, porque Él es perfecto, completo, pleno, infinito. Él no tiene ningún tipo de límite alguno. Y es muy interesante este vocablo hebreo que se usa aquí en el versículo, mispar, infinito, porque más que solo hablarnos de lo inmensurable, de lo innumerable, nos está hablando de la esencia de Dios, de su atributo, de su carácter, el cual es infinito, perfecto, completo, pleno. Dios nunca ha tenido que aprender. Él no tiene ningún límite en cuanto a sus atributos. Y quiero volver a señalar esto. En lo infinito que es Dios, no tiene límite en cuanto a sus atributos. La infinitud de Dios no tiene ningún tipo de límite, ni en su conocimiento, ni en su carácter. Y qué increíble es esto, hermanas, presentarnos frente a sus atributos y conocer que Dios es infinito, completo, pleno, perfecto. Qué confianza nos produce, qué descanso, qué seguridad, que Dios no tiene nada que mejorar o perfeccionar de sí mismo. Dios no tiene nada que mejorar o perfeccionar de sí mismo. Tenemos un Dios sin límites. No hay nadie como nuestro Dios. El Dios de la Biblia es inmensurable e infinitamente superior a toda su creación. Por más que el ser humano intente llegar a ser como Dios, por más que insistamos,
Nunca tendremos sus medidas, nunca podremos ni siquiera alcanzarlo. Hay un hombre en la Biblia que se llama Zofar. Zofar era el compañero de Job. Hablando de Dios, Zofar nos dice de él en Job capítulo 11, versículos 7 y 9. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y qué interesante aquí, perfección del Todopoderoso. Aquí se traduce del original infinitud, infinito. ¿Llegarás tú al infinito del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. David también alabó la infinitud de la grandeza de Dios. En el Salmo 145, versículo 3, nos dice así: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Salomón, si podemos ver, reconoció también lo ilimitado que es Dios. Él también reconoció lo infinito de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, nos lo dice así: pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Paradójicamente, aquel que es inmensurable es la medida de todas las cosas. Se los explico. Observen este hermoso contraste en Isaías capítulo 40, versículos 12 y 13. Nos dice así: ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? En pocas palabras, ¿quién ha medido todo? Dios lo ha hecho, pero ¿quién ha medido a Dios? Nadie. Es una paradoja impresionante. El Dios inmensurable dio medidas para arcas y tabernáculos, para templos y ciudades. El Dios que no tiene restricciones pone límites a los océanos, cuenta el número de cabellos que hay en cada cabeza, enumera las estrellas y los granitos de la arena. Nuestro Dios establece la longitud de nuestras extremidades y la circunferencia de nuestro cráneo. Mide nuestros días, que son breves como la palma de su mano, y lo hace con amor y propósito. Todas sus medidas son perfectas. Todo lo que hace está perfectamente limitado. Sin embargo, Él es infinito, sin límites, sin medida, sin restricciones. Lo que Zofar expresó, lo que David y Salomón adoraron, lo que Isaías comprendió fue esto: Dios no tiene rivales. Y no solo eso, sino que mide y establece los límites de su creación. Y amigas, como seguidoras de Cristo, debemos dedicarnos por completo a identificar y celebrar los límites que Dios ha establecido para nosotras. En amor, Él nos enseña esos límites a través de su palabra, y usa las pruebas y usa la disciplina y nos humilla a través de esos medios para recordarnos que no somos Dios y tampoco lo es nadie que conozcamos. No hay nadie como nuestro Dios. El Dios de la Biblia es incomparable e infinitamente superior a su creación. Afirmar que alguien o algo es como Él es tratar de explicar lo ilimitado. Nadie como Él en términos ilimitados. Cualquier comparación sería insuficiente. El salmista se maravilló en el Salmo 112, versículos 5 y 6, que dice:
¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Sin duda, la respuesta es nadie. ¿Quién es como el Señor? Nadie es como el Señor nuestro Dios. La creación, con límites de tiempo y espacio, no pueden competir con la magnificencia de un Dios sin límites y mucho menos expresarlas plenamente. Sin embargo, desde los primeros momentos de nuestra existencia, nuestra intención ha sido competir contra Dios. Tan pronto como pudimos gatear, comenzamos a explorar los límites de nuestro mundo. De niñas, ¿qué no se te permitía tocar? ¿Lo recuerdas? Quizá el acercarte a la cocina mientras mamá cocinaba o asomarte en la ventana del segundo piso. La realidad es que no superamos el deseo de poner a prueba nuestros límites. Por naturaleza nos encanta hacer lo que está prohibido y con el tiempo desarrollamos suficiente dominio propio como para no meter nuestros dedos mojados de baba en los tomacorrientes eléctricas o nuestros nombres en la pared con marcador permanente. Pero seguiremos insistiendo en hacer aquello que no debemos hacer, en alcanzar aquello que no debemos tocar. Nos encanta pasarnos de la raya, sobrepasar los límites y saltarnos la valla porque llevamos en nuestro interior la creencia distorsionada de que Dios quiere privarnos de algo que es necesario o placentero. Vemos este mismo patrón con Adán y Eva, que fueron colocados en un ambiente diseñado con amor para su seguridad y confundieron el haber sido creados a la imagen de Dios como un permiso para ser como Dios. Sucumbieron a la voz astuta de la serpiente que les decía que podrían llegar a vivir sin límites. En Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, en una manera parafraseada, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y así fue que lo infinito quiso alcanzar lo infinito. Y a partir de ese momento empezamos a ver ese patrón destructivo en la historia humana, en tu historia, en mi historia. Así ha sido desde entonces. Los seres humanos fueron creados para ser portadores de la imagen de Dios, pero ahora desean llegar a ser como Dios. Fuimos diseñadas para reflejar su gloria, pero hemos escogido competir contra su gloria. Lo hacemos cuando queremos aquellos atributos que solo son aplicables a Dios, aquellos que pertenecen únicamente a un Dios sin límite, que es perfecto, en lugar de adorar y confiar en Dios. Deseamos saberlo todo, en vez de celebrar y reverenciar su omnisciencia. Deseamos controlarlo todo. Deseamos controlar todo lo que está a nuestro alrededor en lugar de descansar en su soberanía. Procuramos el poder absoluto en nuestras propias esferas de influencia, en lugar de confiar en el poder de Dios. Al igual como lo hizo Adán y Eva, anhelamos aquello que está designado exclusivamente para Dios. Lo hacemos al rechazar los límites que Dios ha establecido para nosotras. Nos susurran como la serpiente susurró a Eva: llegarán a ser como Dios. La inclinación natural del corazón pecaminoso es transgredir los límites que Dios ha puesto, que Dios nos ha puesto. Así que es lógico que nuestra egolatría trate con frecuencia de convencernos de que somos o deberíamos ser ilimitadas. No creamos, hermanas, no creamos esta mentira. Somos limitadas. Nuestros límites son por diseño. Negar o aceptar esta verdad básica marcará la diferencia en la manera en que amemos a Dios y a los demás. Mi oración es que a medida de que tú vayas escuchando este tema, incremente tu dependencia en Dios, quien es infinitamente confiable.